Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¡Ey, ey! Un momentico. Todavía no llegamos allá. Yo sé que tú, como muchos, quieres llegar a los pasajes oscuros, enigmáticos, profundos de Apocalipsis. Pero vamos a ir paso a paso. Vamos a hacer un estudio profundo, conciso, preciso, traer la mayor luz posible sobre el texto completo de Apocalipsis para que podamos entenderlo y así darle luz a los pasajes más oscuros. Ah, perfecto. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero, poder entender qué verdaderamente es lo que quieren decir estos pasajes tan profundos. A veces parecen extraños, como de una película, algo así. Entonces, estudiemos como tú dices. Si tú también eres una persona de aquellas que quiere ir a un pasaje específico, a un texto específico, a un texto oscuro de Apocalipsis, ya en este momento no te preocupes, vamos a llegar. Pero te pido que por favor nos acompañes en un estudio completo de Apocalipsis y solamente con hacer esto, aún aquellos pasajes oscuros van a empezar a tomar luz sin siquiera haber llegado a ellos. Así que suscríbete, activa la campana de notificaciones, dale me gusta, comenta, deja tus preguntas con todo el respeto posible en la caja de comentarios de este video o del video anterior. Y si no has visto el video anterior, te invito a que lo veas para que entres en el contexto histórico del libro de Apocalipsis. Bienvenida, bienvenido, ya comenzamos. Partamos entendiendo que Apocalipsis fue enviado por Jesucristo mismo, escrito por Juan y enviado a 7 iglesias respectivamente en lo que venía siendo una región llamada Asia en aquel entonces. No el continente asiático, sino una región ubicada prácticamente en la actual Turquía, como estamos viendo en la imagen. Estas 7 iglesias de aquel momento son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Este canal se llama El mensaje a la Odisea, porque básicamente la Odisea es, por algunos teólogos, comprendida como la iglesia del último tiempo, hablando en una manera de interpretar cada iglesia que aquí se denomina como una de las vidas o de las vivencias de la iglesia en esa época de la historia, hasta llegar a la última iglesia de la Odisea. Eso es simplemente una interpretación y lo vamos a ver un poco más adelante. Y vemos también aquí la isla de Patmos, que es básicamente donde estaba exiliado Juan. Recordemos en el video anterior fue exiliado por causa del testimonio y de la vida cristiana y el testimonio que él tenía, fue exiliado pues por el emperador romano y pues se entiende por la historia que después de que él estuvo exiliado y este emperador falleció, pues básicamente Juan pudo volver otra vez al continente y ejercer pues parte de su ministerio hasta su muerte de muerte natural, según los historiadores extrabíblicos. Así que estas 7 iglesias tenían algunas maneras doctrinales diferentes unas de las otras, tenían algunas cosas prácticas o maneras de ejercer el ministerio diferentes, casi como pasa hoy en día. Hoy en día hay muchas denominaciones bibliocéntricas o que de una u otra manera tratan de seguir las escrituras bíblicas, pero aún así hay diferencias marcadas, siempre y cuando aquellas diferencias no sean las diferencias más elementales de la sana doctrina, se puede considerar que hay esperanza de salvación para ellos en Cristo Jesús. Recordemos que solamente las sectas son las que reclaman el derecho y la autoridad de interpretación bíblica. Por el contrario, las iglesias de sana doctrina y bíblicamente basadas entienden que hay muchas denominaciones o pueden haber varias iglesias que pueden seguir el testimonio y la fe de Jesucristo sin que por ello vayan a perder o vayan a ganar unas de las otras, sino que nos entendemos como un cuerpo, miembros los unos de los otros, como dice la palabra, y que por ello pues obviamente vamos a tener algunas diferencias
en la interpretación o en la explicación bíblica, pero siempre y cuando aquellas no afecten la realidad y la bibliocentricidad de Cristo, de su obra finalizada en la cruz, la obra del Espíritu Santo, la existencia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo salvos por gracia y algunos otros por su tipo, pues obviamente no va a haber una diferencia que nos pueda condenar en el cuanto a la salvación. Excelente, vamos a entrar ahora sí en materia. Vamos a estar estudiando, en este caso, de manera comparativa, las dos versiones bíblicas de Nueva Traducción Viviente y Reina Valera de 1960. Vamos a usar como base Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje un poco más actualizado, tiene comentarios insertados en los versículos y algunas aclaraciones muy puntuales que de otra manera pues tendría que hacerse directamente. Quiero hacer una aclaración para quienes, yo soy muy respetuoso de la Reina Valera de 1960, me parece una de las versiones más apegadas al texto original, pero he hecho ya estudio a lo largo de ya más de un año de la Nueva Traducción Viviente y considero que es una versión bastante apegada a la traducción original y que tiene un poco más claridad, trae más luz sobre el texto como tal. Si tú no tienes ninguna de estas dos versiones y la quieres tener en tu computadora, en tu teléfono, puedes ir a la descripción de este video y descargar la aplicación de la tienda de aplicaciones o ir al visor en el navegador web para que puedas tener una de estas dos versiones. Ahora, si tienes otra en físico, puede ser la Biblia latinoamericana, la Biblia del Jubileo, la nueva versión internacional, la llamada traducción al lenguaje actual, o incluso alguna Biblia como Dios habla hoy, no hay mayor problema porque también vas a poder compararla. Es más, yo he estudiado Dios habla hoy, he estudiado incluso mediante traducción algunas Biblias como la John Literal Translation, la traducción literal de John o la versión amplificada que es en inglés. Y igual, si tú tienes la posibilidad de un traductor, excelente, porque vas a tener mucha más luz sobre el texto. Vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 1 y nos inicia diciendo lo siguiente. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos, o sea, a nosotros, a su iglesia, los acontecimientos que deben suceder pronto. Ojo con esta palabra pronto, porque aquí hay una confusión que se ha usado de la versión original, que cuando hablamos pronto entendemos que es en un corto periodo de plazo o de tiempo hacia adelante, o sea, como quien dice vengo pronto, o sea, como que mañana, como que la otra semana, el otro mes. No, cuando dice pronto, la traducción más exacta es en un de repente, o sea, vengo de repente, vengo así, rápido, ¿sí? No en tiempo, sino que va a suceder en un momento rápido, en un momento, como dice la misma palabra, un abrir y cerrar de ojos, o sea, que va a ser como un arpazo, un arrebatamiento, algo rápido, que si no estamos atentos no nos vamos a dar cuenta. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas pequeñas diferencias en la traducción. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Tenemos que entender que Apocalipsis es el libro de la Biblia quizás más centrado en Cristo en cuanto a la revelación de su gloria y de su magnificencia y su poder, su soberanía, y está iniciado por él y básicamente finalizado por Cristo mismo. Entonces tenemos que tener cuidado con Apocalipsis y no tomarlo a la ligera, no como que simplemente lo que me dijeron o lo que entendí en una lectura alguna vez y ya, no, porque es un libro de bastante respeto y que tenemos que tener bastante cuidado cuando lo leemos y lo interpretamos, porque nos vamos a dar cuenta más adelante que es el único libro que tiene una advertencia muy severa sobre quienes le quiten o le añadan a la interpretación de su texto. Versículo 3. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Entonces ahí ya hay una bendición por pronunciar este libro, por estudiarlo, por investigarlo, es algo espectacular. Saludo de Juan a las 7 iglesias. Aquí nos habla del escritor Juan, recordemos que es el mismo, en el video anterior lo hablamos, el mismo apóstol amado, el mismo siempre escribe, el discípulo amado del Señor Jesucristo, es quien está escribiendo aquí. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, que hay un comentario que nos dice
que básicamente era una provincia romana en lo que ahora es la parte occidental de Turquía. Eso es lo que tiene de diferencia la Nueva Traducción Viviente respecto de la Reina Valera de 60, estos comentarios insertados que nos traen mucha más luz sobre el texto. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos. Está hablando de que Cristo Jesús es el que ha sido, el que es y el que será, o sea, eternamente y para siempre. Esto ya destruye algunos argumentos sobre que Jesús no es el Hijo de Dios, que Cristo fue creado, etcétera, etcétera. Ahí ya empieza a darnos una luz sobre esos pasajes y vamos a irlos aclarando más adelante. Por eso es importante que no te pierdas ninguno de los videos de este estudio. En griego, de los 7 espíritus de Dios, en la traducción más exacta, recordemos que cada traducción bíblica va a tener quizás una interpretación, un enfoque diferente, sin que ello afecte la naturaleza original de la traducción, sino que simplemente de acuerdo al público al cual iba dirigido, el tiempo en el que fue traducido, el idioma original al que fue traducido y los textos originales desde los cuales fueron traducidos, pues siempre van a haber algunas diferencias en la palabra final, en lo que se entiende al leer el texto, pero no confronta ninguna traducción realmente que diga esta dice una cosa y esta otra totalmente diferente. No sucede. Lo único es que el entendimiento de nosotros es diferente al que el entendimiento de hace 50 años, hace 100 años y así respectivamente. ¿Por qué? Porque era un idioma con menos palabras, era un idioma hablado quizás de otra lengua originaria, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces tenemos que entender que, como vemos, por ejemplo, traducir el inglés al español. Si traduces una palabra al español, puedes tener varios significados. Y si tomas una palabra al español y la llevas al inglés, puede tener también varios significados. Tú tienes que elegir cuál significado vas a usar, ¿sí? Cuál sinónimo de esa palabra vas a usar, es de acuerdo al idioma, de acuerdo al tiempo en el que estés traduciendo. Entonces tengamos eso muy claro. Que está delante de su trono, versículo 5, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Aclaremos algo, antes de Cristo resucitaron personas, incluso Cristo mismo resucitó a Lázaro, pero él volvió a morir, los que anteriormente resucitaron volvieron a morir, pero Cristo fue el primero que resucitó en un cuerpo glorioso, inmortal e imperecedero. Esa es la gran diferencia que nos está enseñando el pasaje. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Acá nos está hablando ya una visión sobre el tiempo del fin, cuando Él venga en su segunda venida. No en el arrebatamiento, porque en el arrebatamiento la humanidad ni siquiera se va a dar cuenta hasta cuando ya haya sucedido todo. Acá está hablando de su segunda venida, cuando todos lo van a ver con su poder, su soberanía y su gloria, y lo vamos a ver al final ya del libro. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Si fuera en hebreo, acá está escrito en griego, alfa y omega, es la primera y la última letra del alfabeto griego respectivamente. En hebreo se pronuncia como Aleph y Taf, que básicamente es la primera y la última letra del alfabeto hebreo, y en nuestro caso sería la A y la Z, primera y última letra del alfabeto. Se refiere a la primera y a la última letra del alfabeto griego, como lo acabé de decir, estamos muy claros en esa parte. Dice el Señor Dios, yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir porque lo estamos esperando, el Todopoderoso. Visión del Hijo del Hombre. Está hablando de la visión de Cristo Jesús y vamos allá. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Entonces, era el día del Señor, algunas traducciones dicen que era el día sábado, es entendible que haya sido el día sábado, recordemos que para el pueblo judío el día sábado era el día séptimo o el día de, según la ley, el día de reposo.
¿sí? Entonces ahí estaba él, estaba adorando en el espíritu, o sea, en ese nivel espiritual, ¿sí? No andando para lado y lado y cantando como muchas veces hace uno, que simplemente va por el camino, cantando una alabanza, etcétera, sino él está en el espíritu, está en esa concentración, en ese nivel de devoción, ¿sí? En ese nivel de adoración. Y de repente dice, oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta, ¿sí? Que decía, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ese es el orden que le da. Dice, ahí la traducción más exacta es en un rollo, porque en ese tiempo no existían libros como tenemos hoy en día, quizá un libro como este, de muchas hojas, etcétera, ¿no? Eran rollos, sí, que se enrollaban y se enviaban, eran como cartas que se enrollaban y se enviaban a las iglesias, en este caso, pues a las 7 iglesias. Ahora, se nombra en el orden, porque en ese mismo orden va a enviar los mensajes y ya lo vamos a ver más adelantito. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Aquí cuando se refiere a metales preciosos, más adelante vamos a hablar de piedras preciosas. Estamos hablando de metales y de piedras inimaginables comparado con lo que conocemos hoy en día. Hoy en día hay falsificaciones, adulteraciones, se han encontrado nuevas variantes digamos, diamantes. Hoy en día no existe un solo diamante, sino que existen diamantes azules, diamantes blancos, diamantes rojos, etcétera. Existe esmeraldas con pureza, de alta pureza, de media pureza, de baja pureza, etcétera, y así sucesivamente. Aquí está hablando de lo más alto en estándar de calidad, de lo más bello, de lo más puro, de lo más limpio. En ese tiempo el oro generalmente era un oro puro, un oro labrado a martillo, oro fundido en horno de fuego. Y obviamente pues no era como hoy en día que le añaden tantas cosas y que sale de tantos quilates, etcétera. Entendamos eso para partir desde ahí. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Cuando habla al Hijo del Hombre siempre se va a referir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Daniel 7:13 nos habla del Hijo del Hombre, que es un título que Jesús empleaba para referirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre también, y vamos a ver más adelante por qué es llamado el Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. Una túnica larga, sí, con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Esto es algo maravilloso. O sea, aquí Juan está tratando de ponernos a nosotros algo espiritual en cosas materiales, o sea, como para que lo entendamos. Pero cuando él compara, la comparación se queda corta, porque el mundo espiritual es aún más real que el mundo natural. O sea, cuando hablamos, como decía, cuando hablamos de oro, nosotros nos imaginamos quizás tenemos un anillo de oro, no sé si tú tengas un anillo de oro, o hayas visto el oro, conozcas una cadena, qué sé yo, y uno dice, o sea, de este color. No, está hablando miles de veces más refulgente, más puro, más brillante, más potente de lo que eso pueda ser. O sea, él trata de llevar algo espiritual a ser entendido en el plano natural, pero obviamente entendemos, y por experiencia propia te lo digo, que va a quedar corto en la ejemplificación, pero es lo más similar que él encuentra para poder comparar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. No sé si tú has salido al mediodía a tratar de ver el sol directamente, no de manera desviada, sino directamente. Es algo que deja ciego. Tú agachas la mirada automáticamente y quedas viendo borroso, quedas viendo nada prácticamente. De esta manera él está tratando de ejemplificar lo que vio, algo poderoso, algo verdaderamente que pocas palabras podrían describirlo. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Imagínate eso. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último.
Vemos algo maravilloso aquí. Juan conoció al Señor Jesucristo, fue muy cercano, fue su discípulo amado, según él mismo lo escribe. Se recostaba en su pecho cuando él estaba compartiendo con sus demás discípulos. Estuvo al lado de la cruz cuando él estaba siendo crucificado. Pero viene y lo ve acá en una realidad totalmente diferente a como lo vio, porque cuando lo vio él era el siervo, el cordero, el limitado, el que estaba encarnado en un cuerpo humano, limitado por todo lo que puede limitar a un ser humano, estaba allí. Y ahora lo ve de una manera tan totalmente diferente y gloriosa que el impacto es tan grande que cae desmayado como muerto. Y aquí se puede usar para hablar, algunas personas me han dicho que por qué Dios no se manifiesta en nuestras vidas, no lo vemos personalmente. Pues aquí nos está mostrando claramente que si Dios se nos apareciera a nosotros en físico o en presente en este plano, sería como si delante de nosotros se dividiera una bomba atómica, una bomba termonuclear, nos desharía automáticamente porque estamos hablando de un nivel de gloria que ni siquiera el universo puede contenerlo. ¿Cómo vamos a estar nosotros tan significantes como un grano de arena en este mundo? Vamos a poder sostener una gloria tan sublime y tan grande. El mismo Dios lo dijo en el Antiguo Testamento, no me puede ver hombre y continuar vivo, porque el poder que él irradia, la soberanía, es una barbaridad. Lo que más puedo compararlo, haciendo lo mismo que Juan, es compararlo con una reacción termonuclear que se parara delante de nosotros. Solamente vamos a dejar de existir, al menos en este plano natural, porque va a ser algo supremamente poderoso. Entonces, el versículo 18, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba, o del Hades, o del lugar de los muertos, ¿sí? Entonces aquí vemos que Cristo, y aquí, ojo, porque aquí vamos a estar destruyendo muchas creencias y muchas interpretaciones erradas de algunas religiones, que no voy a decir el nombre, quizá más adelante lo diga porque va a ser justo y necesario, y porque yo le conozco plenamente y les conozco plenamente y vengo de ellas, pero va a ser necesario hacerlo, ¿sí? Sin el ánimo de herir, de lastimar, de dividir, de nada, sino de traer luz, porque acá no estoy hablando yo, aquí está hablando la Biblia. ¿Quién tiene aquí las llaves de la muerte y de la tumba? Cristo mismo. Entonces, como tal, Cristo la compartió con su iglesia, pero no se la dio a una persona, como alguna religión dice que Pedro es a quien se le dieron las llaves y por consiguiente sus supuestos sucesores las tienen y pueden autorizar la entrada o la no entrada al reino de los cielos. Eso es una herejía y es totalmente falso, porque quien tiene realmente la llave de la muerte y la tumba, ¿quién quiere decir? Que puede decidir quién vive y quién muere, verdaderamente es Cristo mismo, porque Él lo ganó por su obra finalizada en la cruz, ¿sí? No fue que se la recibió porque esto por aquello, sino porque Él se las ganó. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder, y aquí nos dice lo que has visto y su significado, las cosas que ya han comenzado a suceder, porque recordemos que Juan está como metido en la película de ese tiempo cuando se va a cumplir Apocalipsis. Entonces él está escribiendo lo que está viendo y lo que va a ver, porque está como en la escena como si estuviera sucediendo delante de sus ojos. Versículo 20. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Algunos traducen, y yo estoy de acuerdo con esta traducción, que cuando habla de las 7 estrellas son los ángeles mensajeros o pastores que están al frente de esas iglesias. Los líderes, recordemos que en este tiempo los que lideraban las iglesias, como sucede muy hoy en día, eran pastores, no eran con otra denominación de nombre, sino que el que dirigía la iglesia era pastor. Los que enseñaban en la iglesia al servicio del pastor y del cuerpo de Cristo, de la iglesia misma, eran maestros, y quienes iban sentando las bases del fundamento de la iglesia eran los apóstoles, ¿sí? Y dentro pues habían diáconos, habían servidores y toda esta parte, como aún hoy en día se puede ver. Pero vemos acá algo espectacular. Ya nos está hablando de cuál es el significado de las imágenes, de lo que se está viendo, de lo que él está viendo como tal, Juan.
Y eso es lo que yo quiero que partamos. Aquí finalizamos el primer capítulo de Apocalipsis, pero yo quiero que tengamos algo claro. La Biblia es su mismo intérprete. Es su mismo intérprete. O sea, no tenemos que leer la Biblia e irnos a consultar otro tipo de libros, otro tipo de escritos, otros tipos de estudios, cosas. No, la Biblia misma se da a interpretar a sí misma. Así que aquí vemos que ya nos está explicando que el que apareció de esa imagen sobrenatural poderosa es Cristo mismo. Que la espada que sale de su boca tiene un significado que es la palabra, el poder que él tiene en la palabra que habla, que crea, destruye, edifica o aniquila cuando él habla. Que tiene en sus manos derechas 7 estrellas que básicamente son los ángeles, los llama acá, o los pastores o los que lideraban esas iglesias, ¿sí? Y que los 7 candelabros que están donde él está parado en medio son las 7 iglesias, ¿sí? Son símbolos que representan algo muy interesante. Ahora, si alguien interpreta que literalmente Apocalipsis 1, en el versículo 20 y en el versículo anterior que leímos, los 7 ángeles realmente representan 7 ángeles, no solamente a los que están al frente de la iglesia, yo no lo voy a contradecir. ¿Por qué? Porque es sabido por entendimiento espiritual que las regiones, los gobiernos, las personas que son usadas por Dios, siempre van a tener respaldo en el mundo espiritual angelicalmente hablando. ¿Sí? La palabra misma dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hay muchos ejemplos, incluso hoy en día, de revelación a nivel espiritual, de éxtasis, donde las personas pueden ver esa parte de que siempre los ángeles, como vamos a ver incluso aquí mismo en Apocalipsis, no me estoy saliendo de la Biblia, ni me estoy imaginando, ni inventando esto. En la misma Biblia dice que los ángeles son servidores de nosotros y del reino de Dios, o sea que estamos como en el mismo equipo, en el mismo bando y trabajamos en conjunto, o sea, no es descabellado pensarlo. Entonces, aquí finalizamos el capítulo de Apocalipsis 1. Si nos damos cuenta, no hay mucho que hablar porque está hablando de una realidad bibliocéntrica, está manifestando algo que fue en ese tiempo, que pertenece a una realidad espiritual y no, pues no cabe más para nuestro tiempo. Acá no hay tanto que podamos tomar, solamente algunos principios como que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él es el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, que es el Todopoderoso, ¿sí? Y destruir algunos argumentos, como ya decía, los que dicen que Cristo no es Hijo de Dios, que Cristo fue creado por Dios, etcétera, etcétera. Acá vemos una realidad totalmente diferente. Por eso es que Apocalipsis es bendecido el que lo estudia, es bendecido el que lo cree y que lo lee y que lo pone por doctrina y por práctica, lo que de ello puede tomarse por doctrina, porque la mayoría de ello es revelación para el tiempo del fin. Ahora vamos a tocar en los siguientes capítulos también algo de los evangelios, algo de Daniel, algo de los profetas mayores y menores para traer más claridad sobre Apocalipsis, pero este capítulo ha llegado hasta acá. Como ya lo dije antes, si tienes preguntas sobre este capítulo, lo que hemos estudiado, precisamente este capítulo, no los siguientes, porque los siguientes ya vendrán y la claridad quizá ya venga sobre la pregunta que tú tengas. Pero puedes dejar la pregunta en la caja de comentarios de este video, ¿sí? Y pues ya te agradezco por suscribirte, dejar tu comentario, tu me gusta. Eso me ayuda a que más personas puedan recibir este contenido y ser edificados para salvación y conocimiento del Hijo del Dios viviente. Mi nombre es Mario Rodríguez, Dios te bendiga mucho y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente video. Adiós.